Hola de nuevo amigos, bienvenidos, soy Resteve y esto es Seguir a Otro. ¿Cristo ha resucitado o no? Los cristianos sabemos perfectamente que es verdad que Cristo ha resucitado, la fe nos lo dice y esto es un hecho para nosotros que transforma toda nuestra vida y lo hemos celebrado y lo celebramos cada Pascua con una alegría inmensa y con una certeza que sobrepasa pues quizá muchas de las otras certezas regulares o conocimientos que tenemos sobre muchas otras cosas. La cuestión es, cuando decimos que creemos en la resurrección de Cristo, tenemos claro que Cristo ha resucitado y qué significa eso. Hay quien nos puede escuchar y puede pensar que pues que somos unos pobres crédulos, nos lo creemos todo, yo qué sé, también existe el ratoncito Pérez y la reina de Inglaterra, no sé, cosas pues que se salen de pues fabulosas y maravillosas, pero que nos gusta creernos esas cosas, ¿no? Y cada uno pues según le dé, pues no, pero ¿qué criterio hay realmente histórico o incluso científico? Lo primero que tenemos que tener claro es que la ciencia llega hasta donde llega. Yo no voy a ser de esos que va a decir que la ciencia demuestra la existencia de Dios, porque a la ciencia no le corresponde preguntarse por la existencia de Dios, le corresponde preguntarse por otros hechos. Sí que es verdad que la ciencia nos va a ser una base, nos va a dar datos para entender si verdaderamente los datos que tenemos, las razones que tenemos son reales y son fehacientes. Yo discrepo mucho de esa definición de la fe como una creencia ciega, no tienes que creer sin ver. Está muy bien lo que dice el Señor, vamos, no seré yo quien corrija a Cristo, cuando dice dichosos aquellos que crean sin haber visto, pero porque no hace falta ver con los ojos de la carne, lo que hace falta es ver con los ojos del alma. Y eso se hace también con un proceso en el que uno va descubriendo y va entendiendo razones para creer que Cristo verdaderamente ha muerto, ha resucitado, que es verdadero Dios, que es verdadero hombre y que nos ha salvado. Y el hecho de que Dios existe y todas las razones de fe que nosotros tenemos. Si la fe no es razonable, la fe es algo que no es humano. Solo lo razonable puede llegar a ser humano. Y ya nos dice San Pedro, estad dispuestos a dar razones de vuestra fe. Ese dar razones de vuestra fe es muy importante. O sea, ya digo, no es un creer vacío, no es un creer en lo que me echen, ¿no? Creo en esto y lo que me digas, en todo lo que diga la Iglesia me lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice la Iglesia. Pues hombre, eso es casi roza la falacia. O sea, yo me fío de la Iglesia porque tengo razones para fiarme de la Iglesia, no porque hay como una especie de o crees en la Iglesia o la Inquisición o cualquier, vete tú a saber quién, el hombre del saco se te va a llevar por no creer esto, ¿no? No es así para nada. Nosotros tenemos que ir haciendo un proceso en el que vamos descubriendo cómo verdaderamente Cristo se hace manifiestamente presente y vivo y por tanto me creo, más allá de otro tipo de fe, me creo que Cristo está vivo, presente y ha resucitado. Bien, y para esto pues me voy a servir de una película que tiene su libro homónimo para los de la LOCSE del mismo nombre, que se titula El caso de Cristo, y que es la historia de Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista de investigación del Chicago Tribune, confesa y manifiestamente ateo, que había expresado y que había dicho en muchas ocasiones, yo solamente me creo los datos, los hechos y exclusivamente los datos y los hechos es en lo que creo, con lo cual no puedo creer ni en Dios ni en ninguna otra cosa que no tiene datos ni hechos, ¿no? Él daba por supuesto, tenía el prejuicio de que la fe pues no se basaba en hechos, ¿no? Que a veces los cristianos podemos tener ese prejuicio también. No son hechos, simplemente me lo creo porque lo dice la Biblia, porque la cuestión es quién escribe la Biblia, por qué la escribe la Biblia y si son hechos reales, ¿no? Y así es como
Pues en esta película, yo os la recomiendo, muy interesante. Hay un acontecimiento muy traumático cuando está celebrando su ascenso dentro del periódico, en el que de pronto pues su hija se atraganta, está a punto de morir, y hay una enfermera que está allí que ayuda a la niña, y la niña pues está bien, se salva, no se ahoga. Y cuando le dan las gracias, le dice a la madre con toda convicción: no he sido yo, algo me decía, ha sido Jesucristo, algo me decía que tenía que estar aquí. Entonces, esta madre se sorprende muchísimo de cómo se lo dice, con esa certeza. Y esa certeza hace que no lo deje pasar. Te tengo que conocer, tengo que ver por qué dices esto, ¿no? Entonces la busca y acaba acercándose a la iglesia. Ella no ha dejado de creer, no es atea manifiesta, aunque se ha apartado de su iglesia. Estos son protestantes. Y entonces le pica la curiosidad encontrarse con una persona así. Y entonces va a buscarla. Y en este momento es cuando pues esta mujer le va a acercar a su iglesia, y poco a poco la mujer de Lee Strobel va a acabar convirtiéndose, va a rezar, le va a decir a Jesús: te quiero en mi vida, y empieza a ir a la iglesia de nuevo, que cuando se lo comenta y se lo cuenta a Lee, a su marido, se siente un desgarro muy fuerte porque no puede entender, y empieza a pensar que está perdiendo a su mujer, que Jesús está quitándole a su mujer, y además un Jesús irreal. Un compañero le propone que busque, que investigue, ¿no? Que si se quiere si quiere realmente demostrar que el cristianismo es una farsa y está tan interesado, pues que se meta a investigar las razones de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, el cristianismo es falso. Es lo que dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vaga es nuestra fe, no sirve para nada. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo no me creo que Cristo ha resucitado, todo lo demás del cristianismo es una mentira, no vale para nada. Bien, pues él acepta el reto y dice: muy bien, lo voy a demostrar, fenomenal. Venga, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y este amigo le dice: bueno, si quieres yo te digo por dónde empezar. Dice: me vas a dar un arma cargada contra tu fe. Dice: en todo caso, un arma que no vas a poder usar. Y entonces lo primero que hace es investigar sobre los datos arqueológicos, posibles datos arqueológicos. En un primer lugar no se le ocurre arqueológicos, sino más bien los datos históricos, y por tanto luego van a ser arqueológicos, de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esos datos arqueológicos? Los textos de la Biblia. Hombre, una Biblia no es un texto arqueológico, no, obviamente nuestra Biblia, nuestras traducciones actuales no, pero hay textos. Los primeros manuscritos que tenemos, copias de la Biblia, sí son elementos arqueológicos. Y entonces él va a buscar a un arqueólogo de reconocidísima fama, al cual incluso le va a decir, porque este deja la arqueología y se hace sacerdote, ¿no? Y dice: soy un admirador suyo, impresionado por su trabajo, y le tengo que decir que no sé por qué ha dejado, y le señala como la iglesia la ha dejado por esto, la arqueología, es una pena, ¿no? Y entonces el sacerdote empieza ya a entender, dice: ya sé por qué viene y tal. Y entonces él lo que le interesa es los textos que tenemos, cómo podemos saber. Y aquí tenemos la primera prueba. La primera prueba no de la resurrección, sino de que los testigos que tenemos sobre la resurrección son fehacientes, podemos fiarnos de ellos. Y el primero es que los primeros textos de la resurrección que tenemos, que conservamos, fragmentos de copias del Evangelio que narran la resurrección de Jesús, son de 30 años, solo 30 años después del hecho que narran. Si hacemos una comparativa, y de hecho le hace la comparativa con la Ilíada y la Odisea de Homero, hay siglos entre medias de la copia que escribiría Homero en su momento, y que todos damos por hecho que Homero la escribió, y la primera copia que conservamos
de este libro, ¿no? Y todas las copias que se tienen es abrumadora, ¿no? Entonces, cuando él intenta ver, bueno, pues esto lo escribieron hombres después que se inventaron a un Jesús que era Dios y que resucitaba y una fábula y no sé qué, resulta que cae por su propio peso. El texto que tenemos es el texto que tenían los testigos visuales que podían señalar y decir, es mentira, eso que cuentan no es lo que pasó porque, o lo contrario, que es lo que sucedió, es lo que pasó y la Iglesia recibió como alguno de esos evangelios como verdaderamente inspirados y verdaderamente regla de vida porque coincidía con su experiencia. Luego, con respecto a los textos, otra de las cosas que se da cuenta Lee Strobel es que sí, vale, tenemos unos textos, pero tenemos 4 versiones y en 4 versiones, por ejemplo, en los textos de la resurrección de Jesús, cada evangelio cuenta que el que se encuentra la tumba vacía, pues unas veces son 2 mujeres, en otro evangelio dice que son 3, otro cuenta María Magdalena, pero no lo cuenta este otro evangelio. Si esto fuera un juicio, le decía uno de los expertos a los que consulta, si esto fuera un juicio, no sería fehaciente, ¿no? No podríamos entender que estos testimonios son válidos. Y el que le contesta, dice, si usted está familiarizado con los procesos judiciales y con las investigaciones policiales, se dará cuenta que eso es lo que le hace más fehaciente, lo que hace que sea más creíble. Porque cuando 2 testigos que narran un hecho, lo importante es que en lo esencial cuenten lo mismo. Si yo te estoy contando un asesinato, somos 3 testigos y cada uno decimos, pues llevaba el asesino una chaqueta negra. Bueno, no era negra, era oscura, más azul marino. Bueno, yo no me acuerdo de la chaqueta, pero los 3 cuentan, este fue el que asesinó, le vieron la cara y en lo esencial coinciden. Eso es más creíble que cuando todos los datos, los detalles son exactamente iguales, porque eso haría creer que lo que están contando es algo en lo cual se han puesto de acuerdo, ¿no? Y entonces todos los detalles coinciden. Vamos a decir que es aquí y en este momento y llevaba esto puesto. Claro, o sea, está claro que se han conchavado, ¿no? Que decimos en España. Están ahí, se han puesto de acuerdo y están contando la misma versión para acusar a quien sea, ¿no? Después de esto, lo siguiente en lo que se va a fijar es una teoría muy divertida que ha habido y que a mí me hacía mucha gracia cuando estudiaba esto en la universidad en teología. La teoría de que Jesús realmente no murió. Jesús en la cruz estuvo muy mal, perdería el conocimiento, lo bajaron de allí, además el Evangelio dice que lo bajaron muy rápido y entonces, claro, no habría muerto, ¿no? Y entonces va a buscar a un médico que pueda certificarle o que pueda hacerle entender o ver de qué manera puede demostrar, podría ser fiable el hecho de pensar que Jesús no hubiera muerto y que con el fresquito, me acuerdo mi profesor de Cristología lo contaba así, con el fresquito de la cueva se espabiló, se vino arriba y ya pues salió y el Jesús dijo, no, ya estoy vivo, pero no había muerto, ¿no? Entonces la cuestión es esa, si Cristo no ha muerto, no ha resucitado, simplemente es que no ha muerto, sigue vivo. No. Bien, entonces va un médico que le da las razones por las que es imposible pensar que Jesús siguiera vivo. Primero porque había sido azotado con un flagellum. El flagellum no es solamente un cuero que azota con fuerza y que lacera la piel, o sea, desgarra la piel, acaba en puntas, y eso va desgarrando y lo normal es que el que era flagelado muriese. Jesús sobrevive al flagelo, pero está muy débil, va con fiebre, va con sangre, ha perdido sangre, va con la carne abierta, por eso se cae constantemente con el madero de la cruz que le han obligado a cargar y por eso muere tan rápido. Y de hecho, este médico le explica la razón médica de por qué el Evangelio de Juan narra que del costado de Jesús abiertos con la lanza sale sangre y agua. Ese agua correspondería a una patología de una inflamación del pericardio por el estrés, por el sufrimiento tan grande que estaba pasando, ¿no? Con lo cual, todo lo que va narrando el Evangelio hace entender
que lo que está narrando ahí es una muerte verdadera y que ha muerto. Y ya cuando al final dice, hombre, vale, muy bien, lo que me dice usted, pues le escucho, dice, pero ya me he encontrado con que los testigos que yo encuentro, pues dice, vamos, que son gente de fe, vaya. Y entonces, pues, son tendenciosos. Y este le dice, pues no se equivoca, efectivamente, yo tengo fe, dice, pero si quiere, espero que le sirva como documento fiable y no tendencioso. Le pregunta, ¿se fía usted de la revista de medicina estadounidense, de la Sociedad Estadounidense de Medicina? Entonces le dice, hombre, sí, es muy buena revista y claro que me fío, ¿cómo no me voy a fiar? Y entonces le enseña el artículo donde varios médicos hacen un estudio y concluye el estudio directamente diciendo, es médicamente imposible que Jesús no muriera. Jesús murió. Y constatan que Jesús murió. Bien, entonces ya tenemos esto. Antes de acudir a este médico, él acude a una psicóloga que le explica también, porque hay otra teoría que dice que bueno, pues la primera narración de las apariciones de Jesús, pues están los discípulos allí juntos, hay unos 50 que se convierten y demás. Y entonces, pues una teoría dice que tuvieron como una alucinación colectiva, ¿no? Todos vieron, ¿no? Y al final, pues uno dice que sí, el otro también, todos se juntan y todos ven y dicen que ha pasado esto. Esta psicóloga, que además es atea, estoy de acuerdo y me parece muy bien lo que está intentando hacer, dice, pero en este caso en concreto no es el primero que intenta esto y que da esta posibilidad. Y le tengo que decir que no existen las alucinaciones colectivas. Es médicamente imposible que varias personas alucinen de la misma manera a la vez. Si varios lo están viendo, eso no es una alucinación, eso es verdad. Y en cualquier caso, incluso en el caso de decir no han alucinado, pero la presión ha hecho que todos digan que sí, todos esos acaban muriendo por Cristo. O sea, está el testimonio de los apóstoles que de estar escondidos por miedo, de pronto ya no tienen miedo a la muerte. Tienen la certeza de que después de la muerte les espera Cristo vivo. Entonces, una a una se van cayendo todas las armas que él esperaba tener para acabar con la resurrección y mostrar que la resurrección es una farsa. Bien, amigos, de todas las pruebas que hemos repasado, la más importante, la más interesante es la del testigo de Cristo vivo. Cuando Lee Strobel finalmente se rinde, acepta las pruebas y no os voy a contar el final de la película porque si no la habéis visto a lo mejor pues se convierte al final y le dice a Dios, me dejo vencer, ¿no? Y habla con su mujer y se lo cuenta, ¿no? Y la mujer está alucinando diciendo esto es un milagro, ¿no? Dice, mira, y se lo cuenta a ella, de todas las pruebas que yo he podido ir observando y encontrando, la prueba, lo que me ha ayudado, lo que me ha hecho decir que sí, ha sido tú. Ha sido que tú has estado ahí, que no me has abandonado, que a pesar de lo insoportable que he llegado a ser con esto, tiene un problema obvio con la bebida y esto le lleva a beber todavía más, a estar violento, y ella sigue ahí con él y sigue rezando y tal. Eso es lo que me ha hecho entender que Dios no me ha abandonado, que Dios es real y que está aquí y quiero aceptarle mi vida también. Quizá esto es lo más importante de nosotros, porque nosotros podemos, o sea, es lo más importante de la fe y de la fe en la resurrección. Tenemos datos, tenemos razones para creer que Jesucristo ha resucitado, pero la principal razón para creer que Jesucristo ha resucitado es que hay un cristiano que ha sido testigo de esa resurrección, quizá no directamente porque lo ha visto en Cristo como los apóstoles, pero ha tenido la misma experiencia con los apóstoles, viviendo con uno que ha vivido con los apóstoles y así seguidamente, ¿no? De manera que yo sigo a ese otro, de ahí este canal, seguir a otro, es ser cristiano, seguir a otro. Sigo a otro que es testigo de Cristo resucitado. Me he encontrado con ese y ese me ha mostrado que Cristo está vivo y yo puedo afirmar ya por mí como testigo, porque me lo he encontrado y porque Cristo me ha salido al paso de esta manera,
puedo afirmar que Cristo está vivo. Y esta es la misión de la Iglesia, ¿no? Si yo quiero encontrarme con Cristo vivo, no me queda más remedio que encontrarme con la Iglesia. Y la Iglesia es un único cristiano que me sale al encuentro y me llevará luego a la comunidad. Pero me tengo que encontrar con uno, basta con uno, que es testigo de Cristo vivo y que me lo hace presente para yo encontrarme con Él, ¿no? Y ese es el que me ha transformado y ese es el que me ha dado la posibilidad de creer que Cristo ha resucitado. Así que, amigos, verdaderamente Cristo ha resucitado. Esta es nuestra alegría, la alegría de la Pascua y la alegría de toda nuestra vida y que transforma todo nuestro entender, ¿no? Los cristianos no tenemos una vida diferente a lo de los demás, pero la vivimos de un modo muy distinto y eso se nota. Y ojalá esa alegría también se nos note a nosotros. Os quiero dar las gracias por ver este vídeo, porque el curso que hace poco subí sobre la liturgia de la Semana Santa ha tenido muy buena repercusión. Estoy muy contento, os agradezco todos los comentarios y os pido que también, si queréis dejar abajo vuestro comentario sobre qué pensáis sobre todo esto, si hay alguna prueba que me he podido dejar sobre la resurrección de Jesús, si os basta, como seguramente, con vuestra fe o también habéis ido haciendo un camino de conversión. Todas esas cosas me las podéis contar en los comentarios, dejarme un buen like que me ayudáis mucho y no os cuesta nada, y si quieres seguir enterándote de todo lo que pasa en este canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.